En agosto de 1606, Martín recibió el hábito de donado. Este era una sotana de color blanco, humilde, de material corriente. La prenda que la complementaba era una capa larga de color negro. Siempre vistió con pulcritud. Martín solía usar calzado viejo. Se ponía zapatos que habían sido desechados por un hermano del convento. Los remendaba y los usaba. Años después, un zapatero que lo estimaba le regaló unos zapatos nuevos. Martín no los quiso recibir, pero le pidió a su amigo el zapatero que por favor se los entregue a un pobre que los necesitara más que él. La iglesia dominica de Lima se ubica frente a la plazuela de María de Escobar y siempre fue muy lujosa y adornada. El templo se ubicaba en la esquina sureste del convento y tenía una torre de 2 o 3 cuerpos que se vino abajo en el sismo de 1586. Sin embargo, pronto fue reemplazada por otra. En esta torre reconstruida era donde Fray Martín realizaba sus labores de campanero del alba. ¿Qué era un campanero del alba? Era el que cada día a las 4:30 de la mañana hacía sonar las campanas para despertar a los religiosos y que comenzaran sus labores conventuales. Los testimonios cuentan que Martín realizó siempre esta labor con enorme disciplina y puntualidad. El historiador José Antonio del Busto nos dice: el toque del alba era para el mulato donado una mezcla de deber u obligación, también un uso o costumbre y una especial devoción. El padre Cobo describe la iglesia dominica en 1629 como muy grande y muy costosa, de una nave con 2 órdenes de capillas a los lados. En este espacio, Martín pasó su juventud y llegaría a la ancianidad. Como otros afrodescendientes o indígenas, sufrió al inicio marginación por parte de españoles y criollos, aún dentro del propio convento. Pero en su corazón nunca hubo espacio para el odio ni el rencor. Su actitud fue siempre tolerante y de esa manera fue logrando cambiar la postura de sus agresores. Con el paso de los años, las personas que departieron con Martín quisieron darle tratamiento de padre, pero él decía siempre: yo no soy de misa, ya que debido a su condición de hermano donado y de mulato, jamás llegaría a ser padre. Sin embargo, la gente empezó a llamarlo hermano Martín o Fray Martín, cariñosamente, ya no lo llamaban perro mulato como antes. Los testimonios de la época cuentan que Martín era muy amable con todas las personas, se tratase de hidalgos españoles, de arrieros indígenas, de niños, de ancianos, de mujeres, de hombres. A la hora de hacer el bien, nunca hizo distinciones. A los indios y a los negros los llamó hijos, a los negros viejos tíos. Y por ello, tal vez, con toda razón, es considerado el patrón de la justicia social. Esta escultura de San Martín, que se encuentra en la casa de Santa Rosa de Lima, en la avenida Tacna, en el centro de Lima, es obra del escultor lambayecano Miguel Vaca Rossi. De él también hay otra escultura de San Martín en Manila, Filipinas, donde se venera con fervor a nuestro santo limeño. Ya desde la adolescencia, Martín fue aprendiendo oficios. Se preparó como aprendiz de boticario y barbero. Estas habilidades las puso en práctica en el convento.
Martín aprendió desde muy joven los oficios de barbero y boticario. El boticario se encargaba de administrar remedios para casos leves, sencillos, y además los elaboraba con hierbas. Obvio que no existía la industria farmacéutica como la conocemos hoy en día. El barbero, además de cortar pelos y afeitar barbas, aplicaba ungüentos, suturaba heridas y sacaba muelas con tenazas, sin anestesia. Estos oficios que Martín aprendió los puso en práctica luego en el convento, donde se ganó con justa razón la fama de boticario y barbero. Bueno, entonces a los 14, 15 años él entró al convento de Santo Domingo, muy joven, y lo pusieron a cargo de la enfermería. Gradualmente llegó a ser el enfermero mayor del convento. Dicen que tuvo un entrenamiento de chico con un boticario en la ciudad de Lima y por lo tanto llegó con ciertos conocimientos al convento. Y ahí entonces estaba a cuidado de los enfermos, que pueden ser novicios, pueden ser los frailes mismos, los rasuraba. También él estaba a cargo del aseo de la enfermería, que es una parte muy grande del convento, ¿no? Que tenía su propia cocina, sus celdas, tenía también una capilla, y él estaba ahí entonces a cargo de todo. No solo se ocupaba en las tareas de enfermero en el convento, sino que también salía a la ciudad y ayudaba a los pobres, a los enfermos de todo tipo en la ciudad. Los esclavos, los indígenas, también la gente de buena familia, la élite, que eran muy amigos de él, ¿no? Era un sujeto especializado en extraer piezas dentales y además era barbero. Bueno, los barberos eran sacamuelas. En la época de San Martín no existían los dentistas, ¿no? Para esas actividades tenía que saber leer y escribir definitivamente. Martín pasó la mayor parte de su vida en el convento, rezando, atendiendo a gente enferma y a los pobres. Era un mulato, una persona que estaba en la frontera entre el mundo criollo y el mundo negro de los esclavos. Él podía pasar por los dos ámbitos. Salió pocas veces fuera del centro de la ciudad. Dos de los lugares que visitó Martín fueron la Hacienda Limatambo y el Cerro de Amancaes. Y también salía a Mancaís, salía a los cerros alrededor de Lima para sembrar plantas medicinales para el uso de los pobres, para que no tuvieran que pagar y comprar sus propios medicamentos. Y también salía a caminar a la hacienda de los dominicos, se llamaba Limatambo, a ayudar y sanar a los esclavos de la orden dominica que vivían allá. Entonces es una persona que estaba en movimiento, ¿no? Era muy ocupado, hacía mil cosas. La bondad de Martín alcanzó también a los animales. Este rasgo define su grado de sensibilidad hacia toda condición de ser viviente. También sanaba a los animales que estaban malheridos en la ciudad del convento mismo. Por ejemplo, un perro que llegó con una llaga muy grande, lo cosió, lo sanó. También con pájaros. Estaba él siempre ahí muy preocupado de todos los seres humanos y animales de la ciudad de Lima. Un señor muy caritativo y, como te digo, muy activo, ¿no?